Muy buenas noches. Gracias a todos ustedes por estar presentes en este homenaje a Carlos Eduardo Zavaleta. Debo comenzar con unas palabras de recuerdo, de afecto a Danilo Sánchez León, que, como él ha recordado, efectivamente compartimos muchas jornadas muy hermosas en San Marcos, alma mater, por cierto, de Carlos Eduardo, en nuestro homenajeado. Pero sí quiero recordar la figura de Danilo, porque es una persona que ustedes conocen, aprecian, alguien que dirige esta institución tan cálida, y efectivamente compartimos jornadas magistrales bajo su orientación. Él ya era en ese momento un poeta destacado, y entonces nos orientó en esos años universitarios, y verdaderamente hicimos jornadas memorables, los famosos viernes literarios, en los que participaban poetas, narradores, gente destacada de esos años. Estoy hablando de los primeros años de la década del 70, década verdaderamente memorable. Y recuerdo que Danilo nos regaló ese nombre maravilloso, Gesta, y además un logo, un dibujo muy bonito que ilustraba estos trípticos, estas plaquetas que nosotros semana a semana entregábamos al auditorio, ¿no? Estos salones grandes de letras se colmaban de jóvenes, de personas interesadas en el personaje que presentábamos en esa oportunidad, que eran de esa época maravillosa, efectivamente, fotografías que se han publicado en algunos diarios importantes, y ahí tuvimos oportunidad de dar la tribuna a grandes escritores, en fin, a gente muy importante. Luego entro ya a homenajear a nuestro querido Carlos Eduardo. Diré algunas palabras previas antes de leer el texto que he preparado para esta oportunidad. Diré que personalmente conozco a Carlos Eduardo más o menos desde el año 1986, en que él, si no me equivoco, regresó al Perú después de una larga estadía en el extranjero, en diferentes países, Inglaterra, Estados Unidos, si no me equivoco, México, España, Bolivia, ¿no?, donde desarrolló importantes labores en el campo de la cultura, de la diplomacia. Hizo una labor muy importante. Yo lo conocía ciertamente ya porque él era un hombre consagrado en la década del 60, y además tenía un orgullo particular porque Carlos Eduardo había vivido en un pueblo que se llama Corongo, un pueblo, comentaba yo hace poco con Jesús Roldán, que sí, yo me considero de Corongo y de Lima, porque nací en Lima, pero crecí ahí en Corongo, y Carlos había pasado por Corongo, había estudiado en Corongo, está vinculado por razones familiares, y diríamos como algo anecdótico que, así como en la antigüedad o hasta tiempos muy posteriores, hay muchas ciudades que se disputan el haber sido la cuna de Homero, ¿no? De esas 7 ciudades griegas, todas ellas dicen que ahí nació Homero. Bueno, con respecto a Carlos también pasa un poco eso, ¿no? Porque oficialmente él es de Caraz, pero hay otros pueblos que también reclaman con todo derecho ser también la cuna de Zavaleta, y yo creo que eso es válido, ¿no? Porque yo creo que Zavaleta es de Tarma, de Caraz, de La Pampa, de Corongo, de todos los lugares donde ha estado, porque donde pasó Carlos por allí ha dejado su huella, ha dejado su impronta, y me consta porque he tenido la suerte de viajar varias veces a Caraz con él. Por ejemplo, el año 94, un homenaje a mi Carlitos, te aplaudarás, donde todo el pueblo de Caraz lo homenajeó,
multitudinariamente, en calles, en plazas, en la municipalidad, en colegios. Carlos es una persona muy querida en Caracas. Después hemos viajado, por ejemplo, en otra oportunidad, cuando él asistió al colegio donde había estudiado, uno de los muchos colegios, ¿no? Porque siempre Carlos ha sido, pues, viajero, aventurero, como buen joven que es, y seguirá siendo. Entonces tuve esa suerte de estar con él en el colegio 2 de Mayo. Hicimos una sesión muy hermosa de lectura, ¿no? Una sesión en un aula de clase con la presencia de Carlos leyendo el relato Eclipse para una muchacha, que está ambientado, ese está ambientado en Yungay, ¿no? Sí, y luego La primera mujer, 2 relatos magistrales que ustedes habrán leído, y imagínense ustedes el autor leyendo los relatos, haciendo una evocación, y los alumnos allí conversando, dialogando, algo realmente extraordinario, ¿no? Por eso digo, he tenido esa suerte en múltiples oportunidades, y quiero decir también que estas palabras que he escrito están dichas en homenaje a Tita, porque yo soy amigo, me considero un hermano, un poco menor, por ahí vamos, un poco menor que Carlos, y tuve la suerte también de conocer a su esposa, a su compañera, a Tita, maravillosa mujer, y pues ellos nos brindaron su amistad, ¿no? A mí también, a mi esposa, a mi hija en esos años. Entonces tengo una amistad, un cariño entrañable, pero al mismo tiempo me doy cuenta que Carlos es, pues, algo más, algo muchísimo más importante, y por ello, después de este preámbulo, me permitiré leer este texto. Este texto se llama Carlos Eduardo Zavaleta, El sereno gozo de la vida y de las letras. Para poner este título, El sereno gozo de la vida y de las letras, me he inspirado en un libro de él, que resume, yo diría, su estética vital, su estética literaria, que tiene un hermoso libro que se llama El gozo de las letras, ¿no? Efectivamente, eso es Carlos Eduardo, alguien que goza con el cultivo de las letras y al mismo tiempo ha permitido que nosotros los lectores también participemos de ese gozo supremo que es la literatura. Bien, entonces entro, mi querido Danilo Contubeña, y la de ustedes, a leer este texto. Me resulta grato y honroso decir unas palabras de homenaje a Carlos Eduardo Zavaleta con motivo de su próximo cumpleaños, pero a la vez siento que ni el tiempo del que dispongo, ni mi limitada capacidad personal me permitirán dar cuenta total de mi afecto, de nuestro afecto hacia él y de la grandeza de su estatura humana, académica, andina y peruana. Sí, porque sin un ápice de exageración, Carlos Eduardo es un gigante de la vida y de las letras, de las cuales se ha nutrido y nos ha nutrido gracias a la maravillosa magia de su grande e infatigable pluma de escritor. Quizá el hecho de que Zavaleta esté con nosotros esta noche en el merecido reconocimiento que le hace el Grupo Capulí, el que esté compartiendo el espacio, el tiempo y el mismo aire que respiramos, nos haga olvidar que el homenajeado no solo es un contemporáneo nuestro, sino un hombre que por la inmensidad y profundidad de su obra escrita ya pertenece por derecho propio a la historia de la literatura peruana. Y en ese plano comparte protagonismo con los grandes hombres de letras que en el Perú han sido y son desde el siglo XVI en adelante. Por ello, no es una hipérbole compararlo, para comenzar, con dos de los más grandes y primeros escritores mestizos que emergieron luego de que surgiera el Perú como una gran realidad geográfica y cultural, producto del encuentro o choque de nativos y europeos.
Se me ocurre que Carlos Eduardo tiene rasgos del Inca Garcilaso de la Vega y de Huamampoma y Ayala. Como el Inca, Zavaleta partió desde su pueblo andino y llegó hasta el viejo mundo, y a partir de esa experiencia cosmopolita, más su fructífera estadía en Estados Unidos, que fue incluso previa a su periplo europeo, nos ha ofrecido paso a paso una portentosa obra escrita que, guardando las distancias de época y de género, es equiparable a los comentarios reales que aparecieron en 1609. Con ello quiero decir que si uno lee los cuentos, las novelas, los ensayos, los artículos y los muchos y valiosos libros que nuestro escritor ha publicado, podrá tener una imagen amplia y matizada de la sociedad peruana de los siglos XX y XXI, enriquecida con el aliento poético y la riqueza imaginativa que poseen las grandes obras literarias. Pero también encuentro afinidades entre Carlos Eduardo y Huamampoma, no solo por la monumentalidad de sus respectivos volúmenes, sino también porque, al igual que el mestizo de Sondondo, de donde se dice que era Huamampoma, el autor de Pálido pero Sereno, gran novela de Zavaleta editada en 1999, Zavaleta ha escrito porque tenía algo vital e importante que revelar acerca de los diversos y enfrentados mundos que coexisten en este espacio multinacional donde se mezclan todas las sangres, como decía José María Arguedas, otro creador tan completo como Zavaleta. En muchas de las narraciones, cuentos y novelas de advertimos con nitidez y sagacidad el tono de crítica y de denuncia de situaciones sociales injustas, especialmente en el mundo del arte, que tienen su origen en ese mundo al revés del que hablaba Huamampoma y que Carlos Eduardo ha recreado en su valiosa obra narrativa, y que es producto de su larga e incesante experiencia de viajero desde muy niño por diversos pueblos, villorrios y ciudades de la costa y de la sierra. Y así como lo hemos comparado con dos de nuestros cronistas mayores, también podríamos hacerlo con autores emblemáticos de los siglos XIX y XX, Ricardo Palma, Valdelomar, Vallejo, Ciro Alegría, Arguedas, Ribeiro, Vargas Llosa, a los que Zavaleta, en su condición de experto investigador y agudo crítico literario, ha leído y estudiado. Y en todos los casos la figura de Carlos Eduardo no desmerece al lado de sus pares, porque su inagotable capacidad creativa se ha prodigado por casi todos los géneros literarios, hasta configurar una producción literaria tan vasta y tan variada que compite en calidad y en cantidad con la de los escritores más prolíficos de nuestras letras. Si revisamos los géneros y subgéneros del arte verbal, comprobaremos que Zavaleta destaca en todos ellos y ha logrado construir un universo escrito verdaderamente original y que todos debemos leer. Por ejemplo, en el terreno del cuento, el escritor ancashino ha publicado centenares de relatos, reunidos en decenas de libros, editados en el Perú y en muchos otros países del mundo, lo cual es un índice de su importancia nacional e internacional. Como miembro ilustre de la generación de los 50, Zavaleta encabezó la renovación y modernización narrativa más radical del siglo pasado, y con ello hizo posible que Joyce, Faulkner, Hemingway, Eliot, Pound y otros grandes creadores contemporáneos influyeran a los escritores más jóvenes, entre los cuales se cuenta Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, quien ha reconocido el gran rol de renovador que le cupo a nuestro homenajeado
como en su momento también lo hizo Alfredo Bryce. Y es consenso que los dos más grandes cuentistas de la generación de los 50, vigentes hasta hoy y durante mucho tiempo más, son Zavaleta y Ribeiro, con la diferencia de que el universo cuentístico del primero, o sea de Zavaleta, sigue en crecimiento, pues sus cuentos completos, editados en 1997, ya quedaron incompletos. Ese año nuestro autor alcanzó la proeza de publicar nada menos que 7 libros en un año. En el campo de la novela, especie mayor de la narrativa, nuestro escritor ha logrado plasmar un nutrido grupo de ficciones que recrean interesantes historias ambientadas no solo en pequeños poblados de los Andes, como ocurre con los Inga, que está ambientada en Corongo, sino en vastos espacios rurales y urbanos que incluso desbordan las fronteras de lo nacional y tienen como escenario ciudades de países americanos y europeos. Pero en todos estos libros, el Perú como referente de los sucesos ficticios destaca con nitidez, porque la estética del autor es realista, peruanista, y sus novelas revelan aspectos esenciales de la idiosincrasia nacional. Por ello debemos leer y releer sus novelas, en especial las últimas, porque son amplias, ambiciosas y están enriquecidas con la sabiduría vital y artística de un gran narrador. Encarecemos que lean, especialmente El precio de la aurora, ambientada, por ejemplo, entre Perú y España, Pálido pero sereno, otra de las grandes novelas de Carlos Eduardo, Viaje hacia una flor y Con boleto de vuelta. Es importante agregar que en el vasto espacio textual de la novelística, Carlos Eduardo ha dado a conocer varias novelas cortas. Es verdad que sus dos primeras, El cínico y los Íngar, también lo eran. Sin embargo, algunas décadas después, ha retomado e incrementado el número de sus novelas cortas, de las cuales recomendamos también estos títulos: Invisible carne viva, El cordero y su piel de lobo, El miembro insomne del jurado, La esquina de Torretal. En todas ellas, el escritor vuelca su conocimiento de la psicología de los personajes y una visión de la vida en la que están presentes el humor, la ironía. En fin, es una tarea ímproba la de tratar de ofrecer un recuento completo de los libros que ha publicado y seguirá publicando Zavaleta. Quizá para hacer justicia y rendir tributo a su inmensa obra escrita, convenga mencionar algunos de los últimos libros que ha publicado y que son parte de su inagotable labor como hombre de letras, que goza con la creación de nuevas contribuciones que enriquecen su producción y que a la vez son un verdadero regalo para sus lectores. En su faceta de ensayista, investigador, crítico literario y de antólogo, Carlos Eduardo ha plasmado obras de una gran calidad en su contenido y de brillantez y galanura en su estilo, como buen discípulo de ese gran escritor que es Raúl Porras Barrenechea, sobre el cual ha escrito también un luminoso ensayo denominado precisamente Raúl Porras, escritor. Pues bien, algunos de los volúmenes memorables son, por ejemplo, El gozo de las letras, ya lo he mencionado, imprescindible y magna obra ensayística que va por su tercer tomo y en la cual se pasa revista a una infinidad de tópicos de las letras peruanas, latinoamericanas y mundiales.
Por ello recomiendo vivamente la lectura permanente de este volumen, pues es una suerte de amena enciclopedia de gran ayuda para los especialistas y los lectores que simplemente quieren aprender algo valioso, pero de modo entretenido y ameno. Para concluir, cito con entusiasmo 3 libros más. Y ojo, no son los únicos que ha editado en los últimos años, en los que Zavaleta hace gala de otra de sus múltiples facetas de hombre de letras. Me refiero a su labor como antólogo, es decir, de persona que a partir de su pericia de lector y de su gran conocimiento de un autor, un género literario, de un grupo generacional, de un tema común o de una etapa de la literatura, realiza una tarea de selección de textos de cualquiera de estos tópicos y los ofrece a los lectores como un prólogo, un estudio y unas notas útiles para que el volumen sea mejor apreciado y sirva con más provecho a los interesados, que pueden ser pues historiadores, críticos literarios, científicos sociales, profesores, estudiantes y lectores en general. En este terreno tan útil para elevar nuestro nivel individual y colectivo como lectores, Zavaleta nos ha obsequiado, por ejemplo, una magnífica y completa antología llamada Narradores Peruanos de los 50, estudio y antología del año 2006. El valor de este volumen se acrecienta porque el antólogo es protagonista de esta generación y por tanto conoce a fondo el origen, la producción y las características de sus compañeros de aventura creativa, todos ellos gente de notable calidad. Otra hermosa y encomiable antología es Cervantes en el Perú, que me parece ver, 2009, editada por la Biblioteca Nacional y en la que el ilustre compilador ha reunido, para gozo de los admiradores del máximo escritor de las letras castellanas, el famoso Manco del Santo, casi 40 textos, cuentos, ensayos, teatro, poemas en prosa, escritos por otros tantos autores peruanos dedicados al análisis y comentario de la inmortal novela El Quijote o alguna otra obra del príncipe de nuestras letras. Entre los antologados figuran eruditos, psiquiatras, historiadores, ensayistas, poetas, novelistas, antropólogos, narradores del más alto nivel, y en cuyas páginas el lector encontrará luminosas palabras acerca del español más universal de todos los tiempos. Y a esta lista incompleta añadimos un par de compilaciones hechas por el autor sobre su vida y su obra, que son Antología Personal del año 2009 y Cuentos para Caraz 2010. Y aquí nos detenemos a la espera de sus próximos libros, y bueno, este es nuestro testimonio, y es un texto incompleto porque Carlos está en plena actividad y sus lectores estamos pues atentos a sus próximas publicaciones. Muchas gracias, mi querido amigo.